Capital Intereconomía, con Rubén Gil. Y les damos la bienvenida, si se incorporan a esta hora de la mañana con nosotros, a la sintonía de Radio Intereconomía, en Capital Intereconomía, en este miércoles 27 de diciembre, que les quitaba yo un día a las 7 de la mañana. 27, día 27. Resaca posnavideña, resaca de turrones, de mazapanes, de cenas, de comidas y día de actividad de nuevo las bolsas europeas, que retoman la negociación tras los festivos del lunes y del martes. Y todo indica que lo van a hacer en positivo, con ganancias, porque los futuros europeos vienen a esta hora de la mañana subiendo casi medio punto porcentual, el del IBEX 35 avanzando un 0,34%. Bolsa española, que va a buscar y mantener los 10.100 puntos que lograba al cierre el pasado viernes, 10.111 puntos tras subir en el acumulado semanal un 0,5%. Vienen en verde también los futuros americanos, más moderadas esas subidas, son de apenas el 0,1%. Allí en Wall Street sí que hubo negociación ayer y sigue el rally de Navidad que ha llevado a Wall Street a máximos anuales. Al Nasdaq 100 a batir su récord histórico y al S&P 500 a batir sus máximos anuales. Muy pendientes de lo que está haciendo la bolsa americana y muy pendientes también de lo que están haciendo esta madrugada, de lo que han hecho esta madrugada, mejor dicho, las bolsas asiáticas, con subidas de más del 1% para el Nikkei de Tokio, ganancias hasta hora de la mañana de casi el 2% para el Hansen de Hong Kong y subidas de más de medio punto para la bolsa de Shanghái, después de que hayamos conocido que los beneficios de las principales compañías industriales chinas se dispararon casi un 30% en el mes de noviembre, que la caída se frena en lo que va de año hasta el mes de noviembre hasta un 4,4% menos. Y ese dato es lo que está llevando hoy, entre otras cosas, el optimismo a los mercados. Aquí en Europa, sobre la mesa ya tenemos una cifra, la de las ventas minoristas en Alemania. Va a ser una de las pocas referencias que vamos a tener a lo largo de la jornada, en un día en el que vamos a conocer también las solicitudes de semanales de hipotecas en Estados Unidos. Poco más hay por delante esta semana. Para mañana tenemos ventas minoristas también en Japón y en España. Mañana jueves vamos a conocer también inventarios mayoristas y venta de viviendas pendientes en Estados Unidos. Y el viernes la balanza por cuenta corriente del tercer trimestre en China y dato adelantado de IPC del mes de diciembre aquí en nuestro país. Eso lo vamos a conocer el próximo viernes. Con todo esto, como digo, tenemos a los futuros europeos hoy en verde, ganancias en las bolsas en esta vuelta de la Navidad aquí en Europa, y tenemos al petróleo muy pendiente de lo que pase en el Mar Rojo. Los futuros del crudo con signo dispar esta mañana, subiendo el futuro del Brent un 0,07%, se acerca a los $81 el barril, y cayendo ligeramente el futuro del West Texas, que está por encima de los $75.50. En el mercado de divisas, lo analizábamos antes con Eduardo Bolinches, el euro vuelve de Navidad por encima de $1,10, 1,1043 está la paridad ahora mismo. Y además tenemos otros asuntos de índole económica en este miércoles, en el que destaca el Consejo de Ministros, que va a aprobar hoy esa batería de medidas anticrisis para luchar contra la inflación de cara al año que viene. Y ha sido una noche larga, una noche de negociaciones entre las dos partes del gobierno, la de Sumar y la del Partido Socialista. Hay dos puntos importantes sobre la mesa en ese pulso de qué medidas se incorporan o no a ese decreto, qué va a pasar con las ayudas al transporte público y qué va a pasar con los impuestos a la banca y a las energéticas. Parece que se da por hecho que se va a mantener sin cambios el impuesto a la banca, pero que hay diferencias entre los socios de gobierno en torno al impuesto a las energéticas, ya que desde Hacienda, desde Transición Ecológica, quieren que haya excepciones para aquellas compañías, para aquellas empresas energéticas que inviertan sus beneficios en la transición energética. Además, Sumar quiere que se prohíban los despidos por motivo de los costes energéticos, quiere también la prórroga del bono social eléctrico, y en el aire está qué va a pasar con la reducción del IVA a la energía y la bonificación a los carburantes para los transportistas. Vamos a salir de dudas a lo largo de esta mañana y vamos a ver cómo cuadra el gobierno las cuentas para seguir manteniendo algunas de esas medidas, cumplir con su socio de gobierno, con Sumar, y para cuadrar también con Bruselas, que pide reducir el gasto para cumplir con las nuevas reglas fiscales. Hablando de gasto, vamos a hablar esta mañana también de pensiones. Más de 12.000 millones de euros son los que va a destinar el gobierno para pagar las pensiones en el mes de diciembre. Es casi un 11% más que el año pasado. Es un tema, como digo, del que vamos a hablar en el programa de hoy, porque el 51% de los españoles no ahorra para la jubilación, según un estudio de varias aseguradoras. Va a estar con nosotros a partir de las 10 de la mañana Julio Fernández de Jubílame para contarnos qué podemos hacer para planificar bien financieramente nuestro futuro.
futuro. Y como estamos ya en estas fechas, toca mirar al año 24, hablar de cuánto va a crecer la economía mundial, de cuánto y cómo se va a comportar la economía española, de dónde van a estar los riesgos, qué va a pasar con la inflación, qué va a pasar el déficit. Bueno, nos lo va a contar todo eso enseguida en 10 minutos Aurelio García del Barrio del IEB, que nos va a adelantar en exclusiva aquí en Radio Intereconomía sus perspectivas para la economía mundial y para la economía española en 2024. Vamos con las noticias del día. Banco Santander patrocina este espacio. En Radio Intereconomía, las noticias capitales. Que comenzamos con el Consejo de Ministros, que va a aprobar hoy el paquete de medidas anticrisis para el año que viene. Manuel Velázquez, buenos días de nuevo. Buenos días. El Consejo de Ministros va a dar luz verde a la prórroga parcial del escudo social para combatir los efectos de la inflación, la crisis energética y la guerra de Ucrania. Además, el decreto mantendrá las medidas referentes al ámbito laboral, la imposibilidad de suspender los suministros básicos y la ampliación de los descuentos correspondientes al bono social eléctrico. El Gobierno también va a aprobar hoy prorrogar la prohibición de desahucios a familias vulnerables durante todo 2024, tal y como ha pactado con Bildu. Desde el Partido Popular denuncian que el Gobierno no les está informando de las medidas anticrisis que se van a aprobar este miércoles. Juan Bravo es su vicesecretario de Economía. Lo que no parece lógico es que estemos a 26 de diciembre y las medidas tengan que aplicarse el 1 de enero y a día de hoy sigamos sin saber qué es lo que va a hacer el Gobierno. Y que en la reunión Sánchez no le trasladase ninguna de las medidas al presidente Feijóo. 26 de diciembre para aplicarse el 31 de diciembre. Eso es como los malos estudiantes, hacer los deberes siempre a última hora y mal. Además, los populares critican que la recaudación tributaria haya subido 58.000 millones en 5 años, mientras la situación económica empeora. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, va a comparecer esta mañana tras ese último Consejo de Ministros del año, en el que se van a prorrogar, como les estamos contando, algunas de las medidas para amortiguar la subida de los precios. Y lo va a hacer, Manuel, antes de viajar a Irak, donde las Fuerzas Armadas españolas participan en 2 operaciones contra el yihadismo. Sánchez va a visitar entre hoy y mañana a los 360 soldados españoles que participan en esta misión de la OTAN y se reunirá también con las autoridades del país. En los mercados, muy pendientes hoy de una compañía de Repsol, después de que ayer conociéramos que la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia ha iniciado un expediente sancionador contra la petrolera por prácticas anticompetitivas. Investiga sus descuentos adicionales en carburantes a los usuarios y un posible encarecimiento del combustible a las gasolineras automáticas. El organismo inicia este expediente por posibles prácticas anticompetitivas constitutivas de un abuso de posición de dominio en el mercado de la distribución mayorista de combustibles para automoción en España. Mirando también al precio del petróleo, que como les contábamos bien hoy con signo mixto y a la espera de lo que pueda pasar en el Mar Rojo, donde las grandes empresas de transporte marítimo de mercancías se preparan ya para reanudar sus operaciones a través de aquella ruta. Lo hacen después del despliegue de una iniciativa multinacional liderada por Estados Unidos para abordar los problemas de seguridad en la zona que planteaban los militantes hutíes. El gigante danés Maersk, la segunda mayor compañía mundial del sector, que interrumpió el tráfico de sus buques portacontenedores por la ruta del Mar Rojo el pasado 15 de diciembre, ha indicado que tras confirmarse la iniciativa de seguridad para permitir el tránsito del comercio marítimo en la zona, se está preparando para ordenar a sus buques usar de nuevo esta ruta. En Argentina, los sindicatos se movilizan este miércoles contra el decreto de Javier Milei para desregular la economía. Un decreto por el que se eliminan numerosas leyes y normas para desregular la economía y permitir la privatización de empresas públicas. La Confederación General del Trabajo de Argentina, el principal sindicato del país, y la Asociación de Trabajadores del Estado, el mayor sindicato de los trabajadores del sector público, van a salir a la calle este miércoles después de que ayer el gobierno argentino anunciara que no renovará alrededor de 5.000 contratos públicos el próximo año y va a revisar más de 1 millón de planes sociales para detectar irregularidades. Manuel Adorni es el portavoz del Ejecutivo de Milei. Hay algo más de 5.000 contratos que son altas del año 2023, que no van a ser renovados. El resto de los contratos entra en un proceso de revisión que va a durar 90 días. Todo contrato con alta 2023 que termina en el 31 de diciembre de 2023 no será renovado. El presidente de Cataluña, Pere Aragonès, pide al gobierno que el año que viene se inicie la negociación sobre un referéndum de independencia. En su tradicional mensaje de Navidad, Aragonès ha felicitado por el acuerdo que ha permitido tramitar la ley de amnistía y ha destacado que el 2024 debe iniciarse la segunda fase de la negociación, cuyo objetivo final sería un referéndum. El 2024 ha de ser l'any en què la llei d'amnistia s'aprova.
s'aplica plenament i permet recuperar la llibertat i el retorn a Catalunya de les persones represaliades pel seu compromís amb el referèndum. El 2024 ha de ser l'any en què abordem la segona fase del procés de negociació amb l'Estat, on Catalunya ha de poder decidir lliurement el seu futur. Además, el presidente catalán pide que en 2024 se inicie también el traspaso de los trenes de Rodalies y una nueva financiación para Catalunya. El 2024 ha de ser l'any en què acordem un finançament singular amb l'Estat que posi fi a un dèficit fiscal insuportable que ens priva de destinar els recursos que ja paguem, però que administren uns altres, a millorar la sanitat, a enfortir l'educació, a ajudar autònoms, treballadors i emprenedors o a les persones amb dependència. Marta Lois será la candidata de Sumar a las elecciones gallegas. Yolanda Díaz elige a su portavoz en el Congreso para encabezar la candidatura de Sumar en los comicios que se van a celebrar el próximo 18 de febrero. La vicepresidenta segunda del Gobierno participa hoy en un acto de Santiago donde hará oficial el nombramiento de Marta Lois. Y el Parlamento de Turquía da el visto bueno a la entrada de Suecia en la OTAN. De esta forma da continuidad a la decisión adoptada a mediados de julio por el gobierno de Recep Tayyip Erdogan de levantar el veto que mantenía a esta incorporación. Banco Santander ha patrocinado este espacio. Tan, 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 tan. La cuenta online del Santander es tan fácil de abrir que lo puedes hacer desde donde quieras. Santander en digital es Santander. Santander, por ti, los primeros. Consulta condiciones en bancosantander.es. La experiencia más mágica de esta Navidad está en el Centro Comercial Arturo Soria Plaza. Del 30 de noviembre al 5 de enero, talleres navideños, visita especial de Papá Noel y Rey Mago, portal de Belén y empaquetado de regalos gratis con papelorio. Brilla en la Navidad más mágica en Arturo Soria Plaza. Más información en arturosoriaplaza.es. ¿Eres broker? Aunque no lo seas, con Banco de Inversión Global puedes invertir como si lo fueras, porque te ofrecemos una plataforma que pone a tu alcance el análisis de mercados para que puedas hacer trading de productos financieros. Invierte como un profesional con los profesionales de Banco Big. Descubre más en bancobig.es. Banco Big. Nos mueven tus valores. Si eres un family office, un inversor institucional y quieres invertir, Sirena Invest es tu aliado. Sirena Invest es una promotora inmobiliaria con más de 15 años de experiencia en el sector inmobiliario polaco que ofrece invertir en una de las economías más pujantes y rentables del mundo. Polonia. Recuerda, sirenainvest.com con Y o llámanos al 648 019495. ¿Conoces al animal más bonito del mundo? Esta Navidad ven a Zoo Aquarium de Madrid a descubrir el panda rojo y ayúdanos a proteger esta especie junto a Red Panda Network. Disfruta, aprende en familia y contribuye a que esta especie tenga un futuro verde. Más información en zoomadrid.com. Hola, soy Juan Luis García Alejo y desde Ambank quiero desearos que tengáis una muy feliz Navidad. Espero que en 2024 se cumplan todos vuestros deseos. Hola, soy Pablo García, director de Divacons, y quiero desear a todos los oyentes de Intereconomía una fantástica Navidad para toda la familia. 2023 ha sido un año complicado con un final feliz y 2024 será el año del pivote de tipos. Felices fiestas desde Divacons Alfa Value. En Radio Intereconomía, la tertulia capital. En marcha, es la antepenúltima tertulia del año, que se dice pronto. Nos queda la de hoy, la de mañana y la del viernes, en este miércoles en el que retoman su actividad las bolsas europeas tras el festivo de Navidad. Tampoco hubo negociación ayer en Europa, como les hemos contado. Sí la hubo en Estados Unidos con esas ganancias y con esos máximos anuales para el Nasdaq y para el S&P 500. Volando Wall Street en esta recta final de año, en este rally de Navidad. Un día en el que se aprueban aquí en España ese decreto de medidas anticrisis para hacer frente al alza de los precios, y en el que tenemos movilizaciones en Argentina, protesta por las últimas medidas que ha anunciado el gobierno de Javier Milei. De todo eso
vamos a hablar en nuestra tertulia capital de hoy, la que nos acompañan Antonio Díaz Morales, consejero independiente en Empresas de Educación. ¿Qué tal, Antonio? Buenos días, bienvenido. Muy buenos días. ¿Cómo Rubén? estás? Feliz, ¿cómo se dice? Estamos entre medias de Navidad y de... Estamos conservados en el frío. Qué frío hace hoy. Qué frío hace hoy. Nos estamos quitando arrugas. Y luego durante el día hace buen tiempo, ya cuando sale el sol, la cosa se lleva bien, pero última hora de la tarde, ya noche, ya está de la madrugada, es una cosa lo de hoy. El que tenga que salir de casa ahora mismo, que se coja todo lo que tenga a mano, como si fuera a subir el Everest. Sí, estamos bien conservados por la mañana. Es tremendo. ¿Estás bien? Sí, ¿no? Bien. La Navidad fue bien, la hemos sobrellevado bien. Navidad bien. Hemos sobrevivido a las cenas y las comidas. Estamos en ello. Ahora a ver cómo aguantamos a pasar el fin de año. Siempre, estas fechas, siempre hay unas cositas. Siempre hay algo. Siempre hay algo que comer, algo que picar y alguno que te viene con la bandeja del turrón. José Luis Fernández Santillana, director del Gabinete de Estudios de Uso. Buenos días. Hola, buenos días. Muy bien. ¿Cómo lo llevas? Bien. He saludado al Grajo cuando he salido de casa. Pero vamos, bien. O sea, qué estupendo. Llevaba esta bufanda el Grajo hoy, ¿no? Así es. Madre mía, qué terror. Oye, os pregunto a vosotros, que ahora saludo a Aurelio García del Barrio, ¿cómo os imagináis, José Luis, el año que viene desde el punto de vista económico? Escuchamos a las 7:30 al presidente de ATA Amor, a Lorenzo Amor, decir que va a ser un año en el que se va a notar ya el frenazo de la economía. ¿Tú cómo te lo imaginas? Duro porque, bueno, llevamos, yo creo que este segundo semestre del año se está enfriando, tanto la economía como el empleo, y yo creo que lo vamos a notar más precisamente a lo largo de 2024, ¿no? Menor crecimiento económico, más frenazo a la creación de empleo, y yo creo que la situación de los precios no van a bajar, van a seguir, seguramente no suban tanto como han subido estos dos últimos años, pero van a seguir subiendo, ¿no? Nos vamos a ir a situaciones de inflación en torno al 3,5-4% fácilmente, ¿no? Entonces, bueno, la situación yo creo que va a ser complicada. Y luego vamos a ver, ¿no? Yo estoy muy sorprendido. Luego hablamos de las medidas anticrisis, pero claro, un país como el nuestro, según la señora Calviño, que vamos como una moto, que vamos estupendamente, bueno, es bastante contradictorio con seguir manteniendo paquetes de medidas anticrisis cuando teóricamente no hay crisis, ¿no? Es decir, que a ver si el gobierno se aclara, ¿no? En este tipo de situaciones. Y luego me molesta mucho, digo que el otro día hablamos, perdonar que haga este inciso, es que el gobierno vaya a invertir, al final vayamos a invertir todos más de 2.000 millones en Telefónica, una empresa que va a poner a 3.500 personas en la calle. Oiga, lo del escudo social me lo explica. Bueno. Antonio, ¿tú cómo te lo imaginas el 2024? Bueno, yo creo que acabamos el año con serias dudas internacionales. Yo creo que la tensa situación que vamos a vivir en el movimiento de mercancías, sobre todo por Suez, pues es una amenaza nuevamente para los precios, sobre todo las energías. Creo que además se está ya presionando mucho por Europa en dos sentidos. Primero en la implementación de los fondos que nos mandaron, que no se han llegado a ejecutar y que nos van a decir qué pasa con eso. Se ha tensionado mucho la relación política con Europa y eso yo creo va a tener implicaciones económicas, que nos van a pedir más seriedad en el gasto y en otra serie de medidas que hasta ahora, pues claro, cuando pagábamos este año, pues estábamos pagando todavía barra libre y yo creo que se nos está acabando la barra libre. Y al acabarse la barra libre, pues eso nos toca ya al bolsillo de nosotros, porque yo veo muy difícil cuadrar las cuentas. Las cuentas me parece que es imposible que se puedan cuadrar con las restricciones que ya se están diciendo desde Europa. Entonces yo creo que nos hemos enfadado con los vecinos. Y en la Junta de Vecinos que tendremos este año nos van a llamar a capítulo y veremos a ver, porque yo creo que eso va a suponer una ralentización de la economía sin lugar a dudas, porque no veo por dónde vamos a poder cumplir con todas las restricciones que nos ponen en la ecuación. Vamos a preguntarle, si os parece, a nuestro invitado, conocido y querido contertulio, Aurelio García del Barrio, profesor del IEB, ¿cómo se imaginan en el IEB el año que viene desde el punto de vista económico? Previsiones que van a presentar esta mañana, pero que nos adelantan aquí en exclusiva en Radio Intereconomía. Aurelio, bienvenido, muy buenos días. Muy buenos días. Y gracias. Empiezo por la economía mundial, la economía global. ¿Qué esperáis desde el IEB? ¿Qué se comporte? ¿Qué crecimiento vamos a tener el año que viene? Bueno, pues incertidumbre en primer lugar, ¿no? Está claro que hay una ralentización económica a nivel global. Vamos a cerrar el año con un 3% de crecimiento y el año que viene se va a desacelerar a un 2,7%. Lo que pasa es que, bueno, ahí obviamente cuando analizamos la economía mundial estamos hablando de muchísimos países con idiosincrasias muy diferentes, situaciones muy distintas. Pero, digamos, las grandes economías obviamente se van a ralentizar todas. Estamos hablando básicamente de Estados Unidos, de la zona euro,
Japón y China principalmente. Por lo tanto, ralentización económica donde la inflación, si bien va a bajar el año que viene, todavía va a ser persistente, con un endurecimiento del crédito por el endurecimiento también de políticas monetarias. Por lo tanto, una situación, desde luego, complicada, ¿no? ¿Esquivaremos la recesión en economías tan relevantes como Estados Unidos o la zona euro? ¿Se lo podemos dar ya por superado o todavía no? Estados Unidos probablemente veamos una pequeña recesión el año que viene, pero bueno, será una recesión técnica en todo caso y no más preocupante de lo que eso significa. Europa yo creo que no entrará en recesión, a excepción de Alemania, que ya está obviamente en recesión, va a cerrar el año en contracción económica y que es una gran preocupación dentro del seno de la Unión. Pero más que la recesión, yo creo que vamos a estar en una situación deflacionaria, porque obviamente el crecimiento va a ser muy pírrico, aunque no tengamos un estancamiento total, pero un crecimiento muy pírrico con una situación de inflación donde todavía, no vamos a llegar a los objetivos que tienen los bancos centrales de ese 2% que sabemos, ¿no? Por lo tanto, la situación desde luego no es muy favorable. A nivel mundial, ahora te pregunto por España, Aurelio, ¿cuáles son los principales retos, desafíos, tensiones, amenazas que puede tener la economía? Bueno, yo creo que los principales riesgos a los que se enfrenta la economía, en primer lugar, la situación geopolítica, la guerra de Ucrania, donde todavía, seguimos hablando de ella, aunque en menor medida, porque ha habido otros acontecimientos, como el hecho de la Franja de Gaza y ahora mismo lo que está ocurriendo en el Mar Rojo, pues lo han eclipsado. La guerra de Ucrania sigue estando ahí, aunque va a tener menor impacto sobre la energía a nivel mundial, especialmente en Europa y sobre todo en Alemania, aunque todavía le está tocando. El conflicto de Gaza, como acabo de mencionar, que si se deslocaliza y intervienen o empiezan a intervenir otros actores, como puede ser Irán, implicaría también una intervención directa de Estados Unidos y hablaríamos de otra cosa. Y bueno, lo que llevamos unos años viviendo, que es las tensiones entre China y Taiwán, donde por la importancia tiene Taiwán, que tiene las dos empresas mayores fabricantes de microchips del mundo, pues obviamente, y la importancia que tiene esto para la economía mundial, pues obviamente están ahí, ¿no? Después diría la deuda, la ratio de deuda sobre PIB a nivel mundial ha tocado un 336%, y esto obviamente es preocupante. La globalización, porque la vamos a ver de una manera distinta a raíz de la pandemia y del colapso de las cadenas globales de suministro, pues vamos a ver cómo aspectos como el nearshoring van a ganar peso, y veremos otro concepto de globalización en la economía. Y después, por otro lado, pues no cabe duda, la inflación con esas políticas monetarias más endurecidas también van a ser significativas durante este año. Y los aspectos climáticos, no me gusta el concepto de cambio climático por la politización que ha tenido, ¿no? Pero bueno, los aspectos climáticos, porque sobre todo en cómo pueden afectar a los commodities y al precio de estos y a su impacto en la economía, pues quieras que no, si tenemos situaciones climáticas muy extremas, pues puede impactar también. Ya que mencionabas sobre la inflación, ¿cómo esperáis que desde el IEB que se comporte el año que viene y qué esperáis de la actuación de los bancos centrales para combatirla? Ya ir con ese run de cuando empiezan a bajar los tipos de interés, ¿qué prevéis? Hombre, sin duda va a haber una baja de inflación el año que viene prácticamente en todas las economías del mundo, ¿no? Las políticas monetarias más duras que se han implementado, que sabemos que tienen un decalaje de entre 6-9 meses, un año, ya están haciendo efecto, van a hacer más efecto según pase el tiempo, como es lógico, y por lo tanto vamos a tener una inflación más baja, pero todavía no va a ser una inflación, como comentaba anteriormente, que esté cercana a ese 2%. Quizá Estados Unidos es el que más se acerca a ese 2%, pero todavía no van a estar en ese objetivo del 2% de los principales bancos centrales. Y por lo tanto, las políticas monetarias en cuanto a tipos de interés van a seguir siendo duras. Probablemente, si hablamos de la FED y el Banco Central Europeo, veamos una reducción de 100 puntos básicos en ambos casos el año que viene, pero de cara al segundo semestre, no a principio de año ni mucho menos, de cara al segundo semestre, y siempre y cuando la inflación se siga comportando como se espera con esa reducción paulatina. Pero todavía vamos a ver durante el año que viene tipos reales positivos, sin lugar a dudas. ¿España qué? ¿Cómo se va a comportar la economía española en 2024? Bueno, pues España yo creo que tiene, o lo que más le impacta a la economía española de cara al año que viene es, en primer lugar,
la subida de tipos, obviamente con ese decalaje que comentábamos, pues va a empezar a sufrirlo más, especialmente el año que viene. En segundo lugar, que la inflación también es más persistente de lo que se pensaba. Y por otro lado, en cuanto al mercado exterior, nuestros principales socios o nuestros principales clientes, que son los países europeos, al de tener crecimientos muy, muy bajos, estamos hablando de 0,8, 0,7% en prácticamente todos los países o los principales países, las principales economías de la Unión, pues obviamente eso también nos va a impactar, ¿no?, en el sector exterior. Y después, pues los problemas estructurales que tenemos, el desempleo, donde estamos duplicando prácticamente la tasa de la media de la Unión, y además donde se produce un efecto sándwich, porque el paro juvenil está cercano al 30%, y por otro lado vemos que los mayores de 50 años tienen prácticamente imposible, si se quedan sin trabajo, volver a reincorporarse al mercado laboral. Por lo tanto, estamos hablando de una población activa que se está centrando en un rango entre los 30 y los 50 y pocos años, ¿no? Entonces es un problema serio dentro de nuestro modelo económico. Y después temas de déficit con el vaso comunicante que supone la deuda, que si bien se ha reducido la deuda este año, pues prácticamente 10 puntos, la tuvimos en el 120%, vamos a cerrar en un 110 aproximadamente para llegar a un 108 el año que viene, pero donde ha tenido mucha importancia el efecto inflacionario, obviamente, porque eso ha permitido recaudar más y, por lo tanto, destinar ese dinero también a la reducción de deuda, pero en tanto en cuanto la inflación se vaya suavizando y ese viento de cola deje de tener tanto peso, pues también le va a costar más al gobierno la reducción de deuda, donde tenemos a Europa que nos va a exigir una reducción de 1 punto anual en los próximos 4 años, ¿no? Y si el gasto social, como parece, va a marcar la legislatura por las presiones de la parte izquierda de los socios del gobierno, pues veremos cómo se maneja eso. Pero vamos, también tenemos que rebajar 0,8, 0,9% el déficit. Por lo tanto, eso también va a ser un reto, sin lugar a dudas. Ahora les dejo a José Luis y Antonio que te pregunten lo que consideren. Te hago yo una más. Otras economías de por ahí fuera. Ya nos contabas la preocupación en Alemania, lo que está pasando con la locomotora de Europa. ¿Qué esperáis de China o qué esperáis de otras economías pujantes, emergentes, como Brasil, como México, como India, Argentina? No sé si Argentina lo tenéis en el radar como algo que puede ser muy relevante de cara al año 2024. Luego hablamos de las medidas anticrisis y de las movilizaciones hoy por allí. ¿Qué nos puedes contar de otras partes del mundo? Bueno, China va a crecer en torno a 4,5, muy por debajo de su potencial. Estamos viendo cómo ha estado una situación de enojar inflación. Los hogares no están gastando, las empresas no están invirtiendo y los gobiernos locales están ahorrando o gastando todo lo menos que pueden. Y además en una situación donde el desempleo juvenil está creciendo de una manera muy importante y el mercado inmobiliario, que representa un 25% del PIB chino, bueno, pues también está sufriendo, ¿no? Están problemas. Se junta también que la demanda exterior pues tampoco les está ayudando y por lo tanto un envejecimiento de la población junto con esa situación interna de contracción del consumo y donde la demanda exterior, como decíamos, no está contribuyendo tampoco, pues hace que la situación sea complicada para China. Al final tendrán que buscar políticas sociales más enfocadas hacia los hogares, posiblemente una bajada de tipos de interés, bueno, y la fluctuación flexible del yuan, ¿no? Sería quizá las soluciones así que se me ocurren a corto plazo. India, que es otra economía muy importante en el mundo, ha sido la economía de mayor crecimiento los últimos años, donde ha pasado en muy poco tiempo de una economía de sector primario a sector terciario, o donde el sector terciario gana muchísimo peso, pero bueno, tiene todavía desigualdades, pobreza, corrupción. Varios bancos nacionales también están en problemas y básicamente lo que necesita es dinero para financiar sus infraestructuras, ¿no? Necesita inversión extranjera para financiar las infraestructuras que tiene obsoletas. Ahí, dentro de un déficit elevado y con una deuda también abultada, bueno, pues es lo que se antoja más acuciante. Y mirando un poco a LATAM, mencionabas, México también se va a desacelerar, pero ha sido una economía que este año ha estado muy
muy apoyada por la inversión tanto nacional como extranjera, donde también varios proyectos que se habían parado en la pandemia se han reactivado y obviamente eso ha generado el crecimiento económico. Y también ese nearshoring que comentaba, muchas empresas extranjeras se han posicionado allí, bueno, porque están cerca obviamente de su mercado principal, que puede ser Estados Unidos, ¿no? Brasil tendrá que equilibrar el gasto social prometido con obviamente el endurecimiento. De momento el consumo privado y la demanda exterior les ha ayudado a tener el crecimiento que vamos a ver este año. El año que viene se desacelera también, pero bueno, veremos probablemente también bajada de tipos de interés y la inflación se va controlando como parece que así es, ¿no? Que va a ir bajando. Y Argentina, pues por supuesto, después de las elecciones donde se ha prometido una reducción del gasto público con el personaje del presidente que, siendo más o menos histriónico, pero creo que tiene muchas razones en los planteamientos muchas razones en los planteamientos que tiene. Pero lo que se ha visto en cuanto ha llegado se ha enfrentado con la realidad, y la realidad es que ha tenido que subir impuestos cuando decía que los quería bajar, porque obviamente el país está hecho unos zorros, y hemos visto una evaluación del 50% del peso para controlar la inflación, ¿no? Eso obviamente hará tener menos poder adquisitivo a los argentinos, y que eso pueda controlar la inflación, aparte de abaratar sus exportaciones y por lo tanto captar dólares que le son absolutamente necesarios en ese plan que tiene de dolarizar la economía, que ahora mismo no lo puede hacer por esa falta de divisa, obviamente. Venga, por cerrar el tema previsiones del año que viene, ¿alguna punta, alguna apreciación, pregunta, Antonio? Y una pregunta, Aurelio, es en un año de elecciones en Estados Unidos, ¿qué escenarios planteáis dependiendo de quién vaya a ganar y qué impacto va a tener en la economía? Porque luego de lo que pase allí vamos a vivir todos. Sin lugar a dudas. La economía americana es quizá de las economías menos afectadas por la política, diría, ¿no? Porque, bueno, dentro de que sabemos que los demócratas tienen más tendencia, obviamente, a la protección social, mientras que los republicanos buscan mucho más la reactivación económica vía gasto militar, por ejemplo, etcétera, etcétera, pero es la que menos afectada se ve, por ejemplo, en temas de política monetaria, ¿no? O sea, la Reserva Federal actúa de una manera muy independiente. Entonces, yo creo que, independientemente de quién gane, las retiradas paulatinas de toda la ayuda social o esa política fiscal tan laxa que hemos visto, que ya la puso en marcha Trump, siendo republicano, por el tema de la pandemia, se van a ir retirando paulatinamente. Como decía, la política monetaria, veremos seguramente una reducción de 100 puntos básicos el año que viene, cara al segundo semestre, porque su inflación va a estar en torno a un 2,4, 2,5%, ¿no? Entonces no creo que el gobierno vaya a cambiar mucho el paso de la economía americana el año que viene. José Luis. De un par de cosas, ¿no? Es decir, si este gobierno ahora, hablo de España, ha dicho que no va a tocar el gasto, de hecho se incrementa, es decir, el gasto y no lo va a disminuir. Y entonces, si las previsiones del techo de gasto cuando han hecho es una previsión de ingresos del 9% superior, es decir, esos son más impuestos, ¿no? Y bueno, ¿cómo se conjuga eso con dotar de liquidez a los hogares, el mejorar la renta disponible, etcétera, ¿no? Para que de alguna manera algo que dinamiza siempre nuestra economía, me parece a mí que es el consumo de las familias no se nos caiga, ¿no? Y si luego la previsión que hay de deuda, yo estoy preocupado porque no sé quién nos la va a comprar, es decir, si el Banco Central Europeo va a dejar de comprar o no va a comprar deuda española o no va a tomarla en las mismas cantidades actuales, ¿quién nos va a tomar la deuda y a qué precios, ¿no? O a qué intereses, porque me sorprende mucho que se está pagando más interés por la deuda a corto plazo que a largo. Es decir, y esto me parece que es un hecho curioso, ¿no? Es decir, que la de 3 meses tenga un interés más alto que la de un año. Venga, respuesta lo más breve posible y nos vamos a policía. Aurelio. Sí, bueno, básicamente sobre la primera pregunta, está claro, los planteamientos del gobierno, bueno, pues generan muchísimas dudas desde una perspectiva macroeconómica, ¿no? ¿Cómo se va a hacer eso? Pues la verdad es que es complicado saberlo, porque sabemos que sobre todo la parte de, incluso dentro del Partido Socialista, pero la parte de la izquierda del PSOE va a presionar para tener un mayor gasto social.
y eso sabemos que va a traer más déficit en principio, a no ser que eso se compense con impuestos. Ya estamos viendo cómo vamos a tener más impuestos el año que viene. Entonces, eso, cuando hemos perdido poder adquisitivo, las rentas familiares han perdido poder adquisitivo debido a la inflación y donde no se ha compensado con una deflatación de las tarifas del IRPF, bueno, con la salvedad de Madrid en la parte autonómica, pero no ha tenido esa compensación, pues obviamente la economía española y las familias el año que viene van a sufrir más, donde además, como comentábamos hace un momento, la situación crediticia se ha endurecido y por lo tanto el acceso al crédito va a ser más complicado. Y respecto a la segunda cuestión, pues también está clarísimo, es que claro, hemos pasado de tener el déficit financiado al 0% y ahora pues lo estamos teniendo al 4 y pico. Claro, todas las nuevas emisiones de deuda son para pagar los vencimientos de deuda antigua, claro. Entonces, antes es que teníamos un paquete de deuda importante, pero bueno, al 0%, pero es que llegará un momento en que tengamos todo ese paquete de deuda reconvertido al 4%. Entonces, eso sí que va a ser un problema, el servicio a la deuda. Así se imagina el IEB cómo va a ser económicamente el año que viene, y ustedes han sido los primeros en escucharlo aquí en Radio Intereconomía, gracias a Aurelio García del Barrio, que se queda con nosotros en tertulia, con José Luis Fernández Santillana y con Antonio Díaz Morales. A la vuelta de publicidad hablamos de ese escudo, esas medidas anticrisis. ¿Para qué crisis? Como nos decía José Luis antes. Y hablamos, si nos da tiempo, de Argentina, que espero que sí. Generosidad, justicia, amor. Los mensajes que estos días inundan nuestras calles deben ser la expresión sincera de las gentes que quieren compartir su felicidad con los demás. También nosotros, la gran familia de Dehesa de los Canónigos, queremos ser un trocito de Navidad que repartas con los que más quieres. Dehesa de los Canónigos. ¡Feliz Navidad! DEPAM, 150 años de consistencia en gestión de fondos de inversión y mandatos. Optimiza tu cartera con nuestras especialidades en renta fija, renta variable e inmobiliario cotizado. Consulta depamfans.com y a tu asesor financiero. DEPAM, confianza y conocimiento. Bienvenidos al lugar donde la magia de regalar lo puede todo. Solo tienes que aprovechar la mejor selección de productos con hasta el 40% de descuento. La magia de regalar hasta el 5 de enero en El Corte Inglés, en tienda web y app. ¡Feliz 2024! Lo hemos visto 1000 veces. Tu cuerpo te da un susto y de repente decides vivir. ¿Y si no esperamos al susto para vivir como queremos vivir? Aprovecha un 30% de descuento en tu seguro de salud y dental durante el 2023 y 2024, contratando además decesos, vida y o accidentes antes del 31 de enero. Consulta los productos incluidos en la promoción en asisa.es o en el 910 10 21. Mejor así. Asisa, empresa colaboradora de Teatro Real cerca de ti. Si caminas solo, irás más rápido. Si caminas acompañado, llegarás más lejos. Luna Sevilla es su asesor patrimonial de referencia. Prestando nuestros servicios como agentes de Caser Asesores Financieros, somos una empresa con amplia experiencia profesional y una clara apuesta por la formación de calidad, la información transparente y objetiva y por el asesoramiento financiero personalizado y continuado. Si desea más información, visite lunasevilla.es o llámenos al 91 762 3442. Hoy puedes disfrutar de un jamón excepcional respaldado por 125 años de tradición y 5 generaciones de maestros jamoneros. Montenevado, el jamón más galardonado por los premios Alimentos de España. Todos nuestros productos en montenevado.com. Hey, asistente, ¿cuál es el mejor fondo de inversión del año? Hay aproximadamente 54 millones de resultados. ¿Quieres que los lea? Buf, mejor que no. Puedes seguir buscando entre millones de contenidos, pero un asesoramiento de calidad solo te lo dará un especialista. En Renta 4 te ofrecemos un servicio de asesoramiento gratuito siempre que lo necesites. Entra en r4.com y descubre cómo te podemos ayudar. Renta 4 Banco. ¿Quieres más?
¿Buscas un broker para operar en el mercado americano? Opera con eBroker al alza o a la baja, con plataformas de trading avanzadas y la garantía y solvencia que solo un broker español especializado en derivados puede ofrecerte. Abre ahora tu cuenta demo totalmente gratis y pon a prueba tu trading. eBroker.es, reinventando el trading. Lo hemos visto 1000 veces. Tu cuerpo te da un susto y de repente decides vivir. ¿Y si no esperamos al susto para vivir como queremos vivir? Aprovecha un 30% de descuento en tu seguro de salud y dental durante el 2023 y 2024, contratando además decesos, vida y o accidentes antes del 31 de enero. Consulta los productos incluidos en la promoción en asisa.es o en el 910 10 21. Mejor así. Asisa, empresa colaboradora de Teatro Real cerca de ti. Bienvenidos al lugar donde la magia de regalar lo puede todo. Solo tienes que aprovechar la mejor selección de productos con mágicos descuentos, como un estuche de eau de Gochas o de Toilette 200 mililitros con gel de ducha y loción, que antes costaba 132 euros y ahora 66. La magia de regalar hasta el 5 de enero en El Corte Inglés, en tienda web y app. ¡Feliz 2024! En Radio Intereconomía, La Tertulia Capital. Venga, que nos queda muy poquito tiempo y tenemos por delante una mañana intensa. Consejo de Ministros que va a aprobar algunas medidas, va a prorrogar algunas medidas para hacer frente a la subida de los precios. A ver qué pasa con el tema de la bonificación para el combustible de los transportistas, a ver qué pasa con el IVA energético, a ver qué pasa con los impuestos a la banca y a las energéticas. El de la banca se da por hecho que sigue, el de las energéticas veremos cómo. Y todo esto para cuadrar las cuentas, Antonio, porque hay que cumplir luego con Bruselas el año que viene, ¿eh? No nos podemos pasar mucho. Sí, pero es que eso es el neperiano de Pi. O sea, es decir, no sabemos cómo hacerlo, está todo el mundo nada más que diciendo, porque unos tiran un pellizquito, el otro lo quiere eso, y es como si de repente luego alguien fuera a tener una varita mágica que cuadrara. A mí me parece que la cuestión política está privando mucho, y eso es muy difícil de poder hacer una proyección económica. No se puede hablar en términos económicos cuando luego cada uno de los... Porque recordemos que nada más que sumar son 15 partidos que están ahí mezclados, cada uno con tendencias y cada uno que quiere su pellizquito, más luego los independentistas. Es decir, cada uno te está pidiendo algo que va a tirar de presupuestos, y algunos de ellos que no sabemos todavía lo que es, porque cuando uno tiene una factura ya clara, dice, bueno, vamos a ver cómo gastamos, pero ya sabemos lo que nos va a costar. Yo creo que el gobierno no es consciente todavía de lo que le va a costar, porque recordemos que son muchos meses por delante en los que siempre va a haber un motivo para que pidan algo más, y entonces es muy difícil que puedan cuadrar las cuentas, teniendo en cuenta que en Europa, como decíamos al principio, pues nos están mirando ya de otra forma y nos han puesto ya un poco los deberes de que tenemos que empezar a recortar y a cerrar un poquito el grifo, ¿no? Yo lo veo muy difícil, va a ser un año muy complicado, porque independientemente de lo que hoy digan, no va a ser el escenario para todo el año. O sea, va a ser simplemente un apunte de los primeros meses, pero veremos a ver todo lo que nos queda todavía de peticiones del oyente que van a ir saliendo a lo largo de los meses y que van a ir metiendo. ¿Tú qué esperas, José Luis? Te pregunto a ti, Aurelio. Bueno, yo creo que van a prorrogar prácticamente casi todas las medidas, ¿no? Básicamente, sin más allá que algún ajuste que hagan o no. Es decir, primero porque es que yo creo que la realidad es que la gente no está bien, la gente tiene dificultades para llegar a fin de mes, hemos perdido poder adquisitivo, los precios no han bajado, y la situación de las familias y de los hogares no es la más boyante, con lo cual desde ese punto de vista bien. Otra cuestión es si estas medidas arreglan realmente esa situación o no. Y yo creo que lo que están contribuyendo simplemente es a maquillar la situación, pero no a resolverla. Bueno, ya está, ¿no? A mí me parece que si este tema, a mí me hace mucha gracia, ¿no? Esto de los beneficios extraordinarios de las eléctricas y de la banca, ¿no? Estos beneficios caídos del cielo, dice que hay que tributar más. Yo lo que digo es, oiga, todos los beneficios caídos del cielo como consecuencia de la inflación en la recaudación que hace el gobierno, póngalo usted a disposición de los ciudadanos, que eso vendría especialmente bien y nos aliviaría, entre otras cosas, por ejemplo, defrontando las tablas del IRPF, etcétera, ¿no? Digo, me parece que eso funcionaría. Me sigue pareciendo que la dieta mediterránea lo hemos cargado, porque no comemos pescado, la gente no puede comprar pescado, es decir, la industria conservera incluso del pescado
esta que fuma en pipa, porque no se vende pescado, y por tanto hay toda una industria que está ahí, que no coloca, ¿no? Si tú sacas los peces del mar y luego no los vendes, pues esto, hombre, por mucho que congeles, no te da la vida, ¿no? Bueno, yo creo que algo más tendrían que hacer, más allá de la propaganda. Yo creo que este es un gobierno que está instalado en la propaganda y no en la gestión. Aurelio, ¿qué esperas? Bueno, sí, perdón, no lo he comentado anteriormente. Al final es que no sé cómo el gobierno va a poder cuadrar las cuentas, ¿no? O sea, donde va a tener presiones para aumentar el gasto social, por lo tanto el gasto público. Veremos que la recaudación tendrá que subir por algún sitio, ¿no? Y luego, por otro lado, es que además la política fiscal tiene que cambiar el tiro, ¿no? O sea, no podemos seguir tampoco planteando ayudas para todo el mundo, porque eso choca con la política monetaria por parte del Banco Central Europeo. Ya lo han expresado, ¿no? O sea, no puede uno estar intentando ajustarse el cinturón y, por otro lado, el gobierno o los gobiernos abriendo la mano. Entonces habría que buscar exactamente las familias o las rentas más desfavorecidas, en qué cosas están desfavorecidas, y por lo tanto poner ahí el foco de las ayudas, ¿no? Pero en términos genéricos, insisto, no sé cómo el gobierno va a cuadrar las cuentas, y creo que es verdad que lo que se está planteando ahora mismo es solo el inicio de las medidas. O sea, que vamos a ver cómo van cambiando prácticamente semana a semana, diría. Oye, por terminar, el que está intentando cuadrar las cuentas a marchas forzadas en Argentina, aunque sea martillazo, es Milei. Se ha encontrado, como ya avanzabais antes, con un país, como decía Aurelio, creo que era un país destrozado económicamente. Darme un titular de Argentina, donde tenemos hoy nueva movilización de los sindicatos, después de que ayer anunciaran que 5.000 contratos públicos no van a renovar el día 31 y que todos los demás se van a revisar hasta la letra pequeña, van a mirar ahí. Titular de Argentina. Empieza el pulso. O sea, yo creo que hay un pulso que van a tener durante muchos meses entre sindicatos, un tejido muy acostumbrado a vivir del Estado, y lo que él va a querer hacer, que es seguir quitándose esos lastres. Entonces yo creo que va a ser, este es el primer movimiento de pulso, pero yo creo que va a ser un pulso muy largo, muy a largo plazo, que no sé si durará toda la legislatura, pero sí por lo menos claramente el primer año. José Luis. Bueno, yo creo que va a haber ese pulso, y sobre todo cómo responde la gente. A cuando, o sea, una cosa son las promesas y otra cosa cuando se empiezan a ejecutar las promesas y que la gente apostaba por las promesas. Vamos a ver si cuando empiezan a materializarse la gente responde, ¿no? Y aguantan el tirón, porque van a ser unos años o un semestre o un año duro para las personas, para sanear la economía. Entonces me parece que si son capaces si la gente sigue apoyando, saldrán. Es una pena, ¿no? Gran país y qué corrupción, ¿no? Aurelio. Sin lugar a dudas. Es que, claro, para poner en marcha todas las medidas de Milei, incluso esta dolarización de la economía, necesitan antes cuadrar las cuentas públicas, ¿no? O sea, y eso es lo primero. Y el problema que tiene Argentina es que los sindicatos son muy fuertes, especialmente transportes, ¿no? Bueno, fijaros lo que es el sindicato, básicamente. Argentina funciona como un modelo de sindicato único, sí, prácticamente. Es decir, que hay otro que funciona en paralelo, que es la CTA, junto a la gran central peronista, y que es un modelo prácticamente neovertical, ¿no? Sí, entonces principalmente transportes es muy fuerte en ese vertical, con lo cual, claro, las presiones estaban claro que iban a llegar, y más pronto que tarde. Entonces vamos a ver esto durante toda la legislatura, en tanto en cuanto pues él le meta mano a intentar cuadrar esas cuentas públicas. Pues lo veremos. Tenemos un día entretenido para volver hoy de Navidades, así que se lo vamos a contar aquí a lo largo de la mañana. Como le iba a contar, luego esas previsiones económicas, perspectivas de la economía mundial 2024, que ya nos ha contado aquí Aurelio García del Barrio. Gracias, Aurelio, por acercárnosla. Muchas gracias. Que vaya muy bien. Aprovecho, feliz año también. Feliz año. Feliz año también, José Luis Fernández Santillana, Aurelio García... Feliz año. Antonio de Morales, que te vuelvo a saludar. Antonio de Morales, José Luis Fernández Santillana. Pasad una buena semanita. Abrigaros, volvemos al principio. Cuidaros mucho, sed buenos. Pues nada, felices últimos días de año. Así, gracias, adiós. Feliz año para todos. MAPFRE patrocina la información del tiempo.
Se espera la entrada de un frente por el noroeste con abundante nubosidad y precipitaciones en la mitad noroeste peninsular, sin descartarlas en el resto de la península salvo en el sudeste. Se esperan brumas y nevadas en las zonas de montaña de la mitad norte y en Canarias también se esperan cielos poco nubosos pero sin precipitaciones. Las temperaturas tenderán a ascender en la mitad occidental peninsular, descendiendo en el sudeste sin presentar grandes cambios en el resto, y en Canarias predominarán los descensos. MAPFRE ha patrocinado la información del tiempo. Llega el dulce más esperado del año. Los roscones de Reyes de Viena Capellanes ya están disponibles en sus tiendas, en web y en su app MyViena. ¿Prefieres el roscón tradicional con chocolate caliente o mejor relleno de nata, crema o trufa? El mejor roscón artesano está en Viena Capellanes. José Carlos Fuentes regresa al panorama gastronómico madrileño de primer nivel con Señor Pepe. Señor Pepe ofrece lo mejor de su recetario tradicional, con una despensa exquisita y platos llenos de sabor. Señor Pepe, un lugar único para disfrutones en pleno barrio de Salamanca. Reservas en señorpepe.com o llamando al 91 236 1879. Mercado de divisas, la actualidad del euro, el dólar, la libra y todo el mercado Forex. Un programa presentado por Raúl Castillo. Elige tu propio camino en el mundo de la inversión. Mercado de divisas, los miércoles de 10 a 11 de la noche en Radio Intereconomía. Radio Intereconomía. Eres lo que escuchas. Capital Intereconomía. Finanzas, mercados. En 9 minutos vuelve la negociación a las bolsas europeas, después del parón por Navidad. Futuros que vienen con alegría, que vienen subiendo. Vamos a ver las claves, vamos a ver los protagonistas de esta jornada en Europa y en el resto del mundo. Manuel Velázquez, buenos días. Buenos días, Rubén. Pues en efecto, el futuro sobre el IBEX 35 subiendo un 0,28%, ahora mismo un 0,3%. Un IBEX que va a partir desde los 10.111 puntos tras 2 sesiones cerradas por Navidad. Unas bolsas europeas que apuntan a una apertura alcista en una sesión típicamente de vacaciones, baja volatilidad, muchos operadores de vacaciones. Recordemos, restan 3 jornadas para cerrar este 2023 y hoy además contamos con pocas referencias, tan solo las ventas minoristas de Alemania, más allá de lo que se publique en Estados Unidos. Aún así se mantiene el optimismo en el mercado en torno a esas bajadas de tipos de la Reserva Federal ante la disminución de la inflación. Muchas apuestas están en que habrá recorte de tipos incluso ya en marzo. Y el precio del oro cerca de marcar nuevos máximos en una jornada en la que en el plano corporativo hay que estar atentos al sector petrolero después de que los hutíes hayan reivindicado ataques contra Israel y un barco en el Mar Rojo. Precisamente también el sector petrolero con Repsol, después de ese expediente abierto por la Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia. Una jornada en la que la prima de riesgo española está en los 91 puntos básicos y la rentabilidad del bono español a 10 años al 2,86%. Futuros europeos que vienen también en positivo y venimos de una sesión. Ayer sí que hubo negociación en Estados Unidos, jornada de ganancias para arrancar ayer la semana en Estados Unidos, Manuel. Jornada de subidas en torno al medio punto porcentual para los 3 principales índices y de momento los futuros apuntan planos, avances del 0,08 para el S&P 500 y para el tecnológico Nasdaq, todavía más plano, a más 0,02. El futuro vinculado al Dow Jones de Industriales. Recordemos que venimos de un cierre en Asia con ganancias sólidas, en el caso del Hansen de Hong Kong, subidas de prácticamente el 2%, también por encima del punto porcentual ya ha cerrado Tokio, y en una jornada en la que en el mercado de divisas seguimos observando que el euro sigue perforando esa banda del dólar 10 centavos, aunque ahora está perdiendo terreno frente al dólar. El cambio actual, $1.1042. David Cortina, responsable de renta variable de Santander Private Banking. ¿Qué tal, David? Buenos días, bienvenido. Muy buenos días. Parece que hay poco que agarrarse el día de hoy, al menos en cuanto a referencias macroeconómicas, en cuanto a protagonistas empresariales, pero parece que sigue esto, que sigue la fiesta, que van a seguir las subidas hoy en las bolsas europeas, ¿no? Sí, estamos viviendo días muy tranquilos, de escaso volumen, y esperamos una apertura ligeramente al alza en línea con el cierre de los mercados americanos ayer.
donde vimos nuevos máximos históricos del Dow Jones y el S&P 500 pues a un 1% de marcar nuevo máximo histórico. Y también en línea con el cierre de los mercados asiáticos esta mañana, también subiendo el 1%. Esperamos una sesión tranquila y una apertura al alza. El año ya lo tenemos hecho, David. Esta semana podemos tener alguna cosita positiva o algún susto, si es que vienen mal dadas y pasa algo. No ha sido un mal año, ¿no?, para la bolsa española, para la bolsa europea. Bueno, ha sido un año excelente, con rentabilidades por encima del 20% en la mayoría de los índices europeos, en mercados americanos también, el S&P 500 por encima del 20%, el Nasdaq 50, el Nikkei también. Bueno, creemos que ha sido un año excepcional, un año que empezó y que ha terminado con conflictos geopolíticos que no por sí han hecho que la rentabilidad haya empeorado. El año ha sido francamente bueno. De cara al año que viene, pues ya nos conformaríamos con que fuese similar. El que está ahí para el mercado americano, ¿cuánto recorrido le veis a Wall Street? Tenemos al S&P en máximos anuales, tenemos al Nasdaq 100 en récord histórico. ¿Cuánto le queda? Bueno, nosotros lo que estamos viendo es que últimamente están comportando mejor las compañías pequeñas. Si vemos el comportamiento del Russell 2000, está siendo mejor que el Dow Jones o el S&P 500, entonces quizás seríamos más partidarios de apostar por estas compañías que han afrontado un coste del crédito muy elevado de forma notable durante estos 2 últimos años y ha dificultado su capacidad de expansión, pero de cara a los próximos años y esperando una bajada de tipos que el mercado está descontando en Estados Unidos, que puede ser la primera bajada en marzo, podrían tener un comportamiento mejor las compañías de small y mediana capitalización que las grandes. Para el año que viene, ¿cómo os imagináis el año en renta variable, David, de Santander Private Banking? ¿Y qué sectores o qué compañías les pedimos a los Reyes? Bueno, nosotros somos optimistas, siendo un año que va a ser difícil porque hay que cumplir los objetivos de déficit público, aunar el crecimiento con los objetivos de controlar la inflación. Y en cuanto a sectores, seríamos muy partidarios de sectores defensivos como el sector eléctrico, compañías como Iberdrola o Endesa, farmacéuticos como Grifols o Almiral, compañías de telecomunicaciones como Celnes, que se pueden ver muy beneficiadas de bajadas de tipos, y también, sobre todo, compañías como el sector renovables, Acciona Energía, que ha sido un sector que lo ha hecho muy mal el año pasado, este año también, a final de año está mejorando notablemente, y creemos que de cara al año que viene lo va a hacer francamente bien y que tiene bastante visibilidad. David Cortina, responsable de renta variable de Santander Private Banking. Que se cumplan esos deseos, que sea un buen año. Aprovecho para desearte feliz salida y feliz entrada de año 2024. Gracias por este análisis en la preapertura de hoy en la que vuelven los mercados europeos a funcionar. Gracias, David. Muchísimas gracias. Feliz año a todos. La dirección de Radio Intereconomía no se responsabiliza ni comparte necesariamente las opiniones y consejos de sus colaboradores o las realizadas por terceros ajenos a este programa. Celebramos la Navidad contigo en Radio Intereconomía. Radio Intereconomía os desea ¡Feliz Navidad! Hola, soy Roberto Scholtes, el jefe de estrategia de Singular Bank. Os deseamos felices fiestas y que 2024 en los mercados sea tan entretenido y rentable como el año que acaba. Hola, soy José Lizán y quería desearos a todos los oyentes de Radio Intereconomía unas felices fiestas y un próspero 2024. Un abrazo a todos. Si eres un family office, un inversor institucional y quieres invertir, Sirena Invest es tu aliado. Sirena Invest es una promotora inmobiliaria con más de 15 años de experiencia en el sector inmobiliario polaco que ofrece invertir en una de las economías más pujantes y rentables del mundo. Polonia. Recuerda, sirenainvest.com con Y o llámanos al 648 019495. Inversiones inmobiliarias Grupos Eneas, cesiones de créditos, inmuebles en rentabilidad, compra, reforma y venta, rentabilidades hasta el 12%. Infórmese en el 91 639 0347 o en info@eneas.com. Inversiones inmobiliarias Grupos Eneas.
El riesgo de pobreza y exclusión social afecta a 1 de cada 3 menores en España. En la Fundación La Caixa facilitamos metodologías y recursos a más de 400 entidades sociales para dar oportunidades a quienes más lo necesitan y que puedan desarrollar todo su potencial. Solo es progreso si progresamos todos. Fundación La Caixa. Hija, ¿quieres ir a conocer a los Reyes Magos? Prefiero ir a ver a los pingüinos en Faunia. ¡Qué buena idea! Vamos a comprar las entradas. Disfruta en familia de una Navidad mágica en Faunia. Sumérgete en nuestros ecosistemas y haz que sea inolvidable. Más información en faunia.es. Radio Intereconomía, la radio de los negocios para estar bien informado.